El otro día estaba limpiando la máquina del tiempo. Seguramente algo moví, porque en eso un viaje se estaba iniciando. Claro, en ese momento no lo tomé tan buena onda. ¿Qué? ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo? ¿Iniciando viajes? No. Y así fue como viajé al año 1521 a México Tenochtitlan, o México Tenochtitlán. Por cierto, durante esta aventura perdí 5 objetos. Si los ves, ayúdame a encontrarlos para regresar por ellos y no crear una paradoja. Y ahora sí, comenzamos. Cuando se detuvo la máquina no sabía dónde estaba, ni siquiera quería abrir los ojos. Minutos después descubrí que me encontraba en lo que actualmente es el municipio de Texcoco. Llevo algunas horas caminando y solo hay agua y muchos islotes. Y si mis clases de historia no fallan, estoy a punto de llegar a un lugar mágico. Así es, estoy en el lugar donde se fundó uno de los más grandes imperios de la humanidad. El mito de la fundación cuenta que México Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus náhuatl migrantes desde Aztlán. Ellos tenían la profecía que tenían que construir un templo en honor a una importante deidad, pero no sería en cualquier lugar. Tenía que ser un lugar donde un águila estuviera devorando a una serpiente sobre un nopal. ¿Y qué creen? Esa visión se materializó. Lo que no esperaban es que este lugar iba a estar justo en un islote en medio del lago de Texcoco, cuyas aguas eran saladas. Por cierto, este es el origen de nuestro escudo nacional. La fundación de la ciudad fue un hecho, y aunque no hay una fecha específica, destaca sobre toda la mitología que fue fundada el 13 de marzo de 1325. Los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de la cuenca de México y tuvieron que derrotar a los de Azcapotzalco. La migración termina cuando la capital de los mexicas se convierte en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo, dominando la gran parte de Mesoamérica. Por cierto, este es el momento donde me gustaría estar en casa. Después de haber conquistado todo este extenso territorio, los mexicas tenían una gran misión: construir un imperio en medio del lago. Y por supuesto que ese no fue un problema. Los mexicas eran muy inteligentes y tenían una original ingeniería. Así es que ellos dominaron el espacio en torno al lago. Ellos tuvieron la brillante idea de utilizar una técnica iniciada en la época de los toltecas, las famosas chinampas. La palabra chinampa proviene del náhuatl chinampan, que significa en la cerca de cañas. Y sí quiero explicarte esto porque está súper interesante. Las chinampas son un sistema empleado en lugares donde el principal recurso es el agua. Utilizaban troncos y varas para crear balsas de diferentes dimensiones y sobre ella depositaban tierra vegetal que estaba debidamente seleccionada y tenía algunos ingredientes como pasto, hojarasca, cáscaras de diferentes frutas y vegetales. Sí, gracias a este método tenían asegurada la alimentación, ya que cultivaban frutas, verduras y algunas flores, pero además también lo utilizaron para extender el territorio. Como dato interesante, aún existen chinampas en Xochimilco y Tláhuac, y se dice que son las últimas del mundo. Por tal motivo, fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cuando llegué a la Gran Tenochtitlán fue increíble, sacado de películas de ciencia ficción. Era un espectáculo maravilloso de lagos y canales. Ahora entiendo por qué se le llamó la Venecia del Nuevo Mundo. Esto es para que te mortifiques, mastiques, tragues, mastiques una loba como tú. ¡Órale! ¡Qué impresionante!
Bienvenidos a la gran Tenochtitlan, lugar de Tenoch o Tuna de Piedra. Esta gran ciudad tenía 4 entradas. Sus calles eran muy derechas y muy anchas. La ciudad estaba rodeada de montañas y valles. Esto impedía la salida del agua. Y por supuesto que era una manera muy práctica de controlar la entrada y la salida de la gente, ya que solo se podía acceder por 3 calzadas principales. Los historiadores cuentan que era una de las ciudades más pobladas del planeta en aquella época. Bueno, y en esta también. Se piensa que habían más de 200,000 habitantes. Y si has escuchado del Imperio Romano, pues se le quedaba muy pequeño. Y cuando entré a la gran ciudad, la verdad me llevé una gran sorpresa. La gran Tenochtitlan era una ciudad impresionante por sus dimensiones, por sus jardines y por sus espaciosos palacios y plazas. La realidad sí tenía un encanto muy especial, pero por supuesto que no se parecía a ninguna ciudad de Europa. Cada sitio de este lugar está impresionantemente limpio, tan limpio que se pensaba que era una ciudad de plata, por lo blanco que lucía. La gente se transportaba en balsas, y a pesar de que el lago de Texcoco era salado, la ciudad estaba rodeada de agua dulce gracias a los diques construidos por los mexicas. La tecnología hidráulica era imprescindible, pues ellos desarrollaron técnicas y mecanismos elaborados para aprovechar los recursos hidráulicos y lograr el abastecimiento del agua dulce. Así es que ahí te va una lista de todo lo que construyeron: acueductos, diques, presas, sistemas de riego, depósitos pluviales, canales, chinampas para los cultivos y claro, los famosos baños de Moctezuma. Y el puente que ves en la parte de atrás por las noches era levantado como estrategia militar. Y como toda gran ciudad, pues por supuesto que existían las clases sociales. Pero este es el momento de ver un comercial, así es que no lo quites, sé buena onda. La sociedad estaba jerarquizada y dividida en clases definidas, en especial en 5 grupos importantes. Estaban los sacerdotes, que era el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Los nobles, que eran caciques, jefes de guerra y altos funcionarios con sus familias. También estaban los comerciantes, que disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. Un poco más abajo estaban los artesanos y campesinos, y abarcaban la mayor parte de la población. Eran tejedores, alfareros y agricultores, y vivían y trabajaban en la comunidad. Y por último estaban los esclavos, que eran castigados por delitos. También eran prisioneros de guerra y frecuentemente eran sacrificados a los dioses. Pero había alguien más en la cúspide de la sociedad: el gobernante o rey Tlatoani, junto con los Calpulli, que eran familias vinculadas por sangre por una relación con la familia real. Y sin importar a qué clase social pertenecían, algo muy importante es que todos eran altamente higiénicos. Existían baños públicos por todas partes donde también podían darse una ducha. Y su costumbre era bañarse 2 veces al día. Eran muy pulcros y preocupados por el orden. Y había gente dedicada a la limpieza de la ciudad. Al igual que en la sociedad moderna, la educación podía darte un mejor futuro social. Así es que no existían los ninis, todos iban a la escuela, ya que era obligatorio. Pero solo podían asistir después de la adolescencia. Los niños pequeños eran educados por sus padres. Y cuando llegaba la hora, podían asistir al Tepochcali o a la Casa de la Juventud. Y no era un restaurante. A los hombres se les impartía formación militar y a las mujeres se les enseñaban los deberes que debían cumplir en las ceremonias religiosas. Todos podían bailar, cantar, hablar en público y recitar, y recibían lecciones de historia, moral y religión. También estaba el Calmecac, pero esa era una escuela para la nobleza. Y algo muy interesante es que el rol de la mujer iba más allá de cuidar a los hijos o dedicarse al hogar, ya que si ellas decidían, podían practicar medicina, educación, religión, incluso el comercio. El matrimonio favorecía al hombre, ya que podía tener varias parejas o concubinas, por lo que el hombre dominaba a la mujer, o eso decían.
Tenochtitlán basaba su economía en 4 ramas: el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. La realidad es que llegó a ser una ciudad tan grande y fuerte que sometían a los pueblos pequeños, a los que estaban cerca, pero también a los que estaban lejos. Y la guerra era el medio por el que se imponían las cargas del tributo. Algunos de los productos que recibían eran maíz, frijol, mantas, pieles, plumas y piedras semipreciosas, entre muchos otros. Otro pilar importante era el comercio, ya que tenían mercados como el de Tlatelolco. Existían mercados locales y foráneos. Los comerciantes viajaban largas distancias y traían mercancía muy exclusiva, como plumas de quetzal o pieles de jaguar. Y algo súper interesante es que los comerciantes también eran espías. Existía un tributo interno para los que vivían en la ciudad, algo así como los impuestos en la actualidad. Y el otro impuesto era para los pueblos subordinados, y de alguna manera les convenía, ya que gracias a ello podían conseguir productos que no estaban a su alcance, como las láminas de oro, el polvo de oro, entre muchos objetos más. Los pueblos dominados tenían que pagar el tributo cada 3 meses, sin importar la distancia que tuvieran que recorrer. Y algo importante que olvidé mencionar es que para obtener un producto no existía una moneda o forma de pago, por eso utilizaban el famoso trueque o intercambio de mercancía. Y no todo era trabajo en la gran Tenochtitlan, también buscaban la manera de divertirse. Por ejemplo, el juego de pelota. Este juego consistía en golpear la pelota con la cadera o con los muslos y podía jugarse 1 a 1 o en parejas. Pero más allá de un simple juego, se trataba de todo un ritual, ya que se representaba un combate entre el día y la noche. Y esto nos lleva a hablar de religión, pero para tocar este tema quiero hablarte primero del Templo Mayor, ya que era el centro o corazón de la ciudad. La pirámide era bastante alta, se dice que tenía 45 metros de altura y en la parte de arriba habían 2 templos, uno dedicado al dios Tlaloc o dios de la lluvia, representado y pintado en color azul, y el otro a Huitzilopochtli, dios de la guerra, representado y pintado en color rojo, por lo que realmente era un templo doble, por eso es que tenía doble escalera. Estaba construida en un área de 25 hectáreas y por lo que se dice fue construida en 4 etapas. Oigan, eso no es parte del guión, ¿o tú qué opinas? Después de todo lo que he visto y aprendido, considero que fueron muy capaces de realizar las cosas. El Templo Mayor representaba la parte más importante política y religiosa, y por supuesto expresaba la buena economía de los mexicas. También era un centro simbólico, donde se reunían las ofrendas sagradas o depósitos funerarios. Y lo más importante es que era un santuario de adoración a sus dioses, ya que era un pueblo politeísta. Tenían más de 114 dioses, eso sin considerar la energía cósmica que aquí recibían, y por supuesto los sacrificios humanos. Practicaban 3 tipos de sacrificios humanos. Número 1, el autosacrificio. Número 2, el sacrificio en la guerra. Y número 3, el sacrificio agrario. Los sacrificios se llevaban a cabo durante las fiestas, y estas fiestas estaban marcadas en un calendario de 18 meses. Cada mes tenía 20 días y correspondían a una determinada divinidad. Así es que en resumen, cada 20 días hacían un sacrificio humano. Ellos consideraban que así conectaban con el inframundo. Les arrancaban el corazón y aún seguía latiendo en su mano. Estaba a punto de ver uno, cuando de repente... ¡Ay no! Hoy es el día que capturan a Cuauhtémoc. Eso quiere decir que hoy es el día de la caída de la gran Tenochtitlán. Esta historia continuará. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.